Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, como siempre todo nuestro agradecimiento. También especialmente a los que colaboran con TLB1. Hemos cumplido 12 años ininterrumpidos de transmisión. No es poca cosa para un canal alternativo que trata de llevarles toda la verdad. Por eso es importante la colaboración de ustedes, para poder mantenernos en el aire y llevar una buena programación para todos ustedes a través de, por supuesto, nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto y, como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján siempre le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza que tanto necesita nuestra patria. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito el tema económico, situación económico-financiera de la Argentina, ¿no? Todas las cosas que están pasando, estos 8 meses casi que va a cumplir el gobierno, la administración Milei, desde que asumió las elecciones en diciembre del año pasado, y que de alguna manera estamos viendo esperanzas, ¿no? Todas son esperanzas, que las cosas se van a dar y que hay que dar tiempo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunas reservas al respecto de esto, entonces vamos a tocar un poquito cuál es el panorama, ¿no? Digamos el cuadro de situación. También el tema de reservas, divisas, el oro que se envió, ¿no? Hace poquito se envió oro a Londres. No es mucha cosa, no trasciende demasiado, pero es una, ¿no es cierto?, un indicio. Y se acaba de mandar ayer, 30 de julio, se acaba de mandar también otra remesa, ¿no es cierto?, de oro a Londres. O sea que no hay plata, pero sí hay divisas para mandar, ¿no es cierto?, en metálico a Londres, donde sabemos que nunca vuelve de vuelta. Pero vamos a tocar este tema, un poquito de la deuda externa, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿No es cierto? Las inversiones, 12 viajes realizó el presidente Milei al extranjero, más que nada por turismo, encontrarse con el cholurismo, ¿no? Con grandes empresarios, pero todavía no suenan tambores de inversión, por un lado. La situación de las provincias, ¿no? ¿Cómo se encuentran las provincias? Actualmente están entre reuniones del gobierno y todo. Las provincias del sur ya están con su complicación. Las del noroeste y noreste están también reclamando su parte, ¿no?, del queso, del queso, de la torta del Estado. Vamos a tocar un poquito de la ley base, ¿no?, que también fue aprobada en parte. Recordemos que se guadañó una gran parte y después, obviamente, esto al ser aprobado en forma, digamos, casi general, en lo que por lo menos se aprobó, todavía sigue en espera de reglamentación. ¿Quién la reglamentará, no? Sturzenegger, ¿quién será el que pondrá el gancho ahí si al final de cuentas toda esta propuesta venía de Sturzenegger, no era un producto del presidente Milei? Vamos a tocar varios temas más que hacen también al empleo, el tema de precios, inflación, todos estos temas. Para mí es un gusto compartir el programa. A mi lado con el doctor Luis Alberto Rey, que es economista, abogado, contador público. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarme. Y, por supuesto, conduce un programa que es Panorama Económico, ¿no?, aquí en este canal, en TLB1. Así que los que lo puedan ver también van a tener un indicio muy claro. Y por el otro lado lo tenemos al licenciado Héctor Juliano, ¿no?, experto administrador, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, y también está en un programa que conduce con Horacio Cañi y Raúl Canicova, Crisis y Conflicto del siglo XX, que también es importante un poco tener la historia. Mi agradecimiento por la invitación y un gusto por compartir el panel con Luis Alberto. Para mí es un honor estar con el maestro Héctor Juliano. Muchas gracias. No, porque más allá del elogio personal, que no es eso, pero para los espectadores, vos tenés muy bien sistematizada la actualidad económico-financiera. Yo estoy más encasillado al tema fundamentalmente financiero, ¿no? Siempre digo que, como punto de arranque, que si no se entiende que el primer problema argentino es el problema financiero y que si no se arregla el problema financiero no hay política económica que aguante, es para mí una constante. Siempre he planteado que la Argentina no tiene un problema económico, sino un problema financiero. Ahora son dos. Porque es una tríada. ¿No? Problema financiero. ¿Cuál es la causa del problema financiero? La deuda. ¿A qué se dedican estos 8 meses de gestión del gobierno que no puede mostrar un resultado concreto? A pagar servicio de la deuda.
lo estamos viendo. Ahora lo vamos a charlar en la entrevista. Querido Luis, decime una cosa, ¿cómo ves el cuadro de situación? Ya llevamos va a cumplirse 8 meses. En 9 días ya cumplimos 8 meses de una nueva administración. No vamos a llamar gobierno todavía, porque no sé qué ha gobernado, pero en tema administrativo ha metido el hocico. Formalmente deberíamos llamarlo administración. En realidad lo que tenemos, si alguien viniera en estos momentos y nos dijera en prieta síntesis, dame un ABC de lo que está pasando por el gobierno en estos 6 meses, podemos decir que arribó con todo un avalorio ideológico liberal, clásico, que lo ha abandonado por mala praxis y ha adoptado la peor de la heterodoxia. Es un pésimo keynesianismo en donde el gobierno actualmente está interviniendo en el mercado cambiario, en el mercado financiero, está interviniendo en el mercado de la prestación de servicios públicos, está pisando los aumentos de gas, luz, tarifas, prepagas. Y obviamente lo que está generando es un gobierno que se parece mucho a el mejor, entre paréntesis, lo peor de Kicillof y la tablita de Martínez de Oz. Porque por un lado lo que está haciendo es una suerte de reactivación de la economía, tratando de ver si a las provincias le da un poquito de obra pública, tratando de generar determinados incentivos al turismo y eventualmente estas políticas fiscales de neto cortes keynesianos, expansivas, muy lentas, muy leves, de muy poco efecto en la economía, se contrarresta con una brutal política de retraso cambiario, de pérdida de competitividad de la economía, y a su vez, desde el punto de vista financiero, está basado en un cierre de caja, base caja percibido, fundado en el carry trade con una tablita financiera. La tablita financiera consiste en una devaluación vía Crowley Peg 2% mensual, mientras que los precios siguen subiendo. O sea que estamos verificando el mismo problema que tuvo Martínez de Oz cuando estableció la tablita. O sea que esto es lo peor de Kicillof con la tablita de Martínez de Oz. Evidentemente lo que tenemos es una economía que mientras el gobierno ve la parte financiera, el superávit fiscal, en realidad la economía en términos reales, la economía real se está cayendo, con desempleo, recesión, cierre de empresas y una depresión económica que convive con inflación. El gobierno festeja la baja tasa de inflación, pero cada vez que el gobierno festeja la baja tasa de inflación, la economía real se agarra a la cabeza, porque se está muriendo. Y no consume, ¿no? La gente está... Exactamente. ¿Cómo va a mantener un negocio, un comercio, si efectivamente... Los indicadores son trágicos, son de depresión económica. Sin duda. Héctor, ¿cuadro de situación financiera? Una primera observación que para mí me parece central. Durante décadas hemos estado escuchando principalmente voceros liberales, pero de los economistas del establishment en toda su extensión, que la inflación actuaba como un impuesto, ¿verdad? Nos hemos cansado de escuchar esto, que por otra parte es una verdad objetiva. La inflación actúa como un impuesto, nada más que un impuesto al revés, porque baja la capacidad de compra de la gente, pero el resultado es que se beneficia el Estado y se benefician también los especuladores privados, sean comerciales y sobre todo financieros. Entonces, ese es el punto clave para mí. Los 8 meses de gestión del gobierno Milei descansan en el ajuste hiperinflacionario que provocó el propio gobierno Milei. Porque la hiperinflación no se hereda, se provoca. Es decir, cuando asume el gobierno Milei, la inflación se dispara en un mes en un 25.5%. Eso no ocurrió en forma espontánea. Justamente cuando asume un gobierno que todos califican elogiosamente como un gobierno pro empresa. Pero ¿qué hicieron las empresas? Remarcaron salvajemente los precios, formaron colchones de precios, hubo una mega devaluación y la mega devaluación la trasladaron a precios, hubo un aumento y liberación de tarifas, etc. Bueno, claro, eso llevó la inflación a una cuarta parte de nuestros ingresos cayó en un mes. Además, un factor importantísimo, esto es de técnica elemental, estadística, la inflación, hay una confusión cuando se transmite a la gente, es un proceso acumulativo. Cuando yo tengo que la inflación aumentó el 25.5 en diciembre, el 20.6 en enero,
Ojo que es acumulativo. Es 1.125 por 1.20. Es más, no es el 40 y pico, es el 50. Y así sucesivamente. De los cálculos de este año, da que la inflación, Milei, pura, pelada, la inflación de 6 meses de Milei, porque los datos últimos eran de agosto y de mayo y el junio estimado, daban un 80% de inflación acumulada. Pero si le agregamos la de diciembre, se va a 125. Así es. Así que no nos olvidemos que un gobierno hiperliberal, anarcoliberal, cuya bandera por definición era la lucha inflacionaria, y la sigue siendo, la sigue proclamando, todo esto es para bajar la inflación, pero resulta que el que vino a bajar la inflación lo primero que hizo fue subirla. Entonces ahora se da a la gente una imagen confusa, porque se dice, la inflación se está desacelerando. Es una palabra engañosa, porque da la impresión como que los precios estuvieran bajando. No, la inflación es acumulativa, la inflación no baja. Aumenta menos, pero aumenta menos sobre un acumulado. Por lo cual, ojo esto, te doy un dato. En el concepto general se da la idea como, bueno, baja la inflación, bueno, vamos a estar mejor. Obviamente, por más que baje, no es cero ni deflación. Ha sido un ejercicio de marketing. Claro. Y eso sigue en el concepto de la gente que lo ve como un bienestar, ¿no? Estamos bajando, eso es un esfuerzo. Esto es una ficción de bienestar. No a efecto, la gente después le entrevistan por la calle y dicen, ¿y ustedes? No, pero a mí me siguen aumentando los precios. Y sí, lógico que siguen aumentando los precios. El supermercadito cercano a mi casa, donde yo hago las compras, recibe actualizaciones de precios toda la semana. Un dato que, sin abusar de los números, pero para que se tenga presente, a junio, primer semestre, esto está tomado, viste, en MECON, del Ministerio de Economía, en el avance del boletín fiscal base caja, ¿no? Para que se tenga idea, los ingresos del gobierno medidos contra junio del año pasado aumentaron 256%. Esto es efecto puramente inflacionario. Mientras que los gastos aumentaron 156, 100 puntos menos. ¿Eso quién se lo tragó? Los asalariados, con la caída del salario real, los jubilados, entre los cuales me incluyo, que hemos tenido una pérdida superior todavía, y la obra pública. La obra pública cayó un 29% negativo en comparación. Lo hemos comentado, no sé si con vos o en otra entrevista. El gobierno tiene parada 2.000 obras públicas, de las cuales 300 y pico, 350 nominalmente siguen en ejecución, porque si no hay contrato y demandan al Estado, pero no le giran los fondos. Y por eso, como vamos a ver, el desempleo que ha crecido por el desempleo. Y en cambio, cuando nos fijamos en el superávit extraordinario que se obtuvo, 6,5 billones, ¿cuál fue el rubro que más subió? Intereses de la deuda, 243%. O sea que hay una transferencia de ingresos del sector real al sector financiero. Exacto. Eso es lo que está pasando en realidad. Exacto. Porque el sector financiero no está sufriendo absolutamente nada. Y además, dentro de la cuenta intrasector público, este desplazamiento, es decir, un aumento de la recaudación fundamentalmente gracias a la inflación provocada por el propio gobierno. Ese traslado que es la base imponible de los impuestos indirectos. Exacto. Ese traslado que hay al área financiera, como bien decís. Los gastos, el ingreso tributario, que es el tema tuyo, 260, 265. Sí. Ese traslado que hay al área financiera, eso no disminuye el costo del Estado, al revés, sigue gastando lo mismo. Porque están especulando. En realidad ciertos rubros del Estado se han caído, por ejemplo, todo lo que es pago de remuneraciones, subsidios, han caído. O sea, forma parte de lo que se llama la licuación de los gastos del Estado. Pero lo cierto es que el gran sacrificio del gasto del Estado, en realidad, si ponemos a ver cuáles son los principales rubros del Estado, son seguridad social, servicios de deuda, jubilaciones, que son los principales rubros, subsidios y transporte. O sea, esos 5 rubros explican buena parte del gasto público. Entre ellos, y en definitiva lo que sería la administración pública central,
es un 5% del gasto en ¿Y realidad. lo que pasa al área financiera? Más o menos en estos momentos estaba un 6 puntos más o menos, ¿no? Del gasto. Bueno, vuelvo al punto. Del gasto público no, el 10, está entre el 10 y el 12%. Del gasto. Del gasto público son intereses de la deuda. Exacto, Porque sí, sí. hay que aclararlo. No se paga un centavo de capital, no se claro. amortiza capital o principal. Se renueva el rollover, renovación de, como lo hemos visto muchas veces, retiro bono viejo, entrego bono nuevo, y ahora con la conversión de deuda que está ocurriendo más todavía. Pero los intereses, según el presupuesto que se había mandado y que no se trató, eran el 11% del gasto público, equivalían a unos 14.000 millones de dólares. En ese momento eran 7 billones de pesos. Un 10, un 11% del gasto público. Lo tengo por acá. Ahora, obviamente estamos viendo los servicios, bien dijiste, se aumentaron con la deuda, o por lo menos apenas se asumieron el 25%, o se liberaron todos los precios. Y eso generó el 25% de inflación en diciembre. Sí, Después básicamente por 118% de devaluación, una total abdicación de los controles de Estado. Se fue de la regulación, el decreto 70 del 23 eliminó determinadas leyes regulatorias, por ejemplo la ley de abastecimiento, y como los mercados generalmente son oligopólicos, los precios lejos de bajar comenzaron a subir vía cartelización, y eso generó esta fuerte transferencia de ingresos, que también se da en un fuerte incremento de la rentabilidad de los sectores oligopólicos concentrados, que lo habíamos visto en el panorama económico. Vos decías, esto también buenos balances, muchas incentiva la caída del empleo en el sector privado, obviamente. Principalmente en rubros que tienen que ver con el consumo, servicios y obviamente el vinculado con la obra pública. Este plan está siendo un fuerte destructor del sector empresarial y privado. Donde se están produciendo la mayor cantidad de despidos es en el sector privado, antes que en el sector estatal. Sí. Ahora, esto conlleva una desgracia nacional, porque, digamos, la gente que va a vivir de un asistencialismo permanente. Es como ir dentro de la Agenda 2030, que se plantea no tendrás nada y serás feliz, pero vivirás de un salario universal. Es como que estamos practicando previamente para llegar a eso. Yo digo esto, yo analizo hechos, porque no puedo ni quiero hacer proyecciones, porque ¿quién puede hacer proyecciones en la Argentina? No sabemos si alguien saca un conejo de la galera y... no, es así, Ni hay porque conejos, en este momento, ¿en qué está basando sus esperanzas en el cortísimo plazo del gobierno? En ver si consigue entre 10 y 15 mil millones de dólares para aguantar la situación de reserva de los vencimientos de deuda con el argumento del cepo, que el cepo con buen viento, según el propio presidente Milei, se levantaría en diciembre. El mes de julio, el mes que acaba de terminar, el gobierno pagó solamente en el mes de julio más de 3 mil millones de dólares de intereses. Entonces, todo este ajuste, seamos crudos, y es la realidad, el principal objetivo del ajuste fiscal es reunir dinero para pagar intereses de la deuda. Pagando intereses de la deuda, nosotros nos vamos a hacer acreedores de calificar en el mercado de capitales internacionales. ¿Para qué? Para recibir más deuda. Y ya lo están haciendo, lo están aguantando. Hoy o ayer se anunció un préstamo del BID, ¿no? Por unos 650 millones de dólares. Pero si vos te fijás bien, todavía no vi el detalle, no es un préstamo para obras públicas, para proyectos, es un préstamo para fortalecimiento del ordenamiento fiscal, o sea, es un préstamo de aguante financiero. Y hoy, 1 de agosto, se pagarían 840 millones de dólares de intereses al fondo. Al fondo. O sea que es un rascar la olla, es ver cómo aguantamos y de dónde podemos obtener un préstamo, entre ellos, bueno, ver cómo nos financiamos, bueno, la hacemos gestión caja, que se estaba haciendo... Y eso tiene mucho que ver con lo que se va a ver después con el tema del oro, ¿no? Bueno, la gestión que se estaba haciendo con el Fondo Monetario de recibir 10 mil millones, creo que estaba coqueteando Caputo con Georgieva, ¿no? Sí. ¿Eso en qué nos salvaría? Porque al final de cuentas entramos en la misma, ¿no? Es plata que va a entrar para volver a pagar, es que en realidad los intereses que están dando vuelta. Acá hay otro tema que es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, pero también es un círculo trágico, porque en realidad buena parte del dinero que el Estado está pidiendo desde el exterior es ni más ni menos para financiar fuga.
Toda esta política de intervención que se está dando en el mercado cambiario, tratando de pisar al dólar, no es otra cosa más que abaratar la fuga de los sectores que se están yendo y están tomando dólares y se van. Cuando el gobierno anuncia que los dólares que va a tomar de la liquidación de importación se va a dar vuelta y va a intervenir en el contado con liquidación, lo que está diciendo, en prieta síntesis, es voy a tomar esos dólares y dárselo a la gente que fuga, porque el mecanismo de contado con liquidación es un típico mecanismo de fuga. Compro activos en el país, los transfiero al exterior y en el exterior los vendo contra dólar. Con el agravante que acá los compra en pesos y después esos se transforman en obligaciones en dólares en el exterior. Exactamente. Ahora, Sí. acotando esto, el estrangulamiento de los intereses es el primer factor de estrangulamiento de gobierno, pero la finalidad que se busca, que es el famoso saneamiento del Banco Central, está implicando una complicación adicional. El Banco Central ya ha transferido su deuda al Tesoro por un valor de unos 20 billones de pesos, ¿no? No sé si equivalen a unos 16.000 millones de dólares al cambio que toman, ¿no? Es más, lo cotejé hoy mismo y efectivamente los pases pasivos se redujeron de 20 billones a 1.7. Así que quiere decir que el saneamiento de la cuenta del balance del Banco Central consiste en que yo tengo pasivos, antes por LELIQ, que eran letras a 7 días, bajaron de 28 a 7 días, y pases pasivos a 1 día. Ahora, el gobierno, ¿qué ha hecho? Ha trasladado la deuda acordado con los bancos que retiren el dinero de las LELIQ y coloquen ese mismo dinero en títulos públicos. Por eso se creó la nueva letra LEFI. Exactamente. Letra fiscal de la República, letra fiscal de financiación. Me mataste. Letra fiscal de liquidez. Exactamente. De liquidez, ¿no? Es claro, con eso le transfiere 20 billones de pesos, plazo 1 año. Pregunta, ¿el gobierno va a poder pagar dentro de 1 año estos 20 billones? Es parte de la trampa de deuda perpetua. Por eso Paseo para adelante. Por y eso aguanto. decíamos, y en esto también lo había advertido Orlando Ferreres, esto es una especie de plan Bonex. Sí, voluntario, acordado. Hoy es voluntario por 1 año y en sí, pesos, pero sí, en cualquier momento yo te lo puedo convertir en un bono en dólares a 10 años. Y con una restricción de no poder retirar plazos fijos eventualmente. Aunque con algo más grave. Estas letras son comercializables a precio de mercado en el mercado secundario. Quiere decir que lo mismo que los bopreales. Los bopreales son deuda que puede ser transferida en el mercado. Así que yo lo que hoy en día le debo a un importador, el día de mañana se lo debo a un especulador financista en Wall Street, como pasó con YPF, que el grupo Eskenazi le transfirió las obligaciones a un fondo de inversión buitre, Burford, que le hizo un agujero a la Argentina de 16.000 millones de dólares. Estas letras tienen por finalidad pasar la pelota de una bolsa de endeudamiento a 1 día de plazo, pasarla a una letra del Tesoro, pues son 2 ventanillas diferentes, a 1 año, 365 días, pero con capitalización diaria. Capitalización diaria. Por lo cual una suma de 20 billones de pesos significa que el año que viene acumularía unos 28, 29 billones de pesos más para aguantar 1 año. Si estamos pateando la deuda del Banco Central 1 año y en 1 año nos cuesta entre 8 o 9 billones de pesos más, porque la capitalización de estas letras es diaria. O sea, son operaciones ruinosas.
Creo, esto es más personal, subjetivo, que el gobierno busca desesperadamente ir a un nuevo megacanje, como hicieron todos los gobiernos que asumieron, ¿verdad? Menem con primero Alfonsín con el Plan Austral, Primavera, los acuerdos de Nueva York del 85-87. Después Menem con el Plan Brady. Después el intento del megacanje Cavallo de la Rúa. Después el megacanje Kirchner-Labaña. Todos pateando para adelante con compromisos. Y es lo que, esto es una analogía y una advertencia importante. El compañero y padrino del actual presidente, Macri, encaró una política análoga y a los 2 años fracasó y tuvo que salir a pedir de emergencia para poder cumplimentar su mandato un apoyo extraordinario del Fondo Monetario. Fue la corrida de abril del 2018. Claro, claro. Decime ojo tema, que ese fantasma para mí está vigente. Este tema de Plan Bonet, que es muy probable, porque hay que recordarle a la gente, ¿no es cierto? Cuando el gobierno necesitaba, toma todos los plazos fijos y le da el bono a futuro, ¿no? Esto puede incluir también a las cuentas bancarias, tipo caja de ahorro, o cuentas en general que tengan una suma determinada. Podría ser porque, por ejemplo, lo que se está especulando que el gobierno está tratando de intervenir en el mercado cambiario, inclusive utilizando encajes de depósitos de la vista en dólares, caja de ahorro en dólares y plazo fijo en dólares. Y si yo no tengo para responder un retiro, una liquidación de esos activos, no me quedaría otra más que meterlos todos en un plan Bonet también. Sí, o sea, la posibilidad de la emergencia. No creo, de las cuentas no creo porque sería una especie de latrocinio directo. Un corralito. De corralito de plazos fijos con conversión, eso sí se temió, pero como advierten, haría perder toda la confianza en el sistema bancario de la gente, porque entonces ahí no. Pero hay un factor que vos mencionaste que sí es cierto y lo escuché, es el Banco Central tiene también cuentas corrientes en otras monedas, que son encajes bancarios en dólares, que no es nuestro común maestro, el doctor Conesa, lo explicaba eso. El problema de la crisis del 2001 fue que los dólares no estaban. Por el efecto del multiplicador bancario sobre los encajes fraccionarios. Claro, no tenían encaje. Ahora hay un encaje para los depósitos en dólares. Y al 30 de junio, el último dato, esos encajes sumaban 8.300. Estaban en 9.000 y habían pasado los 10.000. Y de informaciones periodísticas se advierte que el gobierno podría estar usando parte de esos dólares. Ahí sí es cierto que puede estar echando mano a dólares que no le corresponden, porque son dólares de encaje. ¿No? Porque si yo no, pero una empresa, un inversor, tiene un gran depósito en dólares, de la cual le retienen el 20% o no sé qué porcentaje en encaje, y me entero de que están usando esos dólares para pagar servicios, lo primero que hago es los retiro. El gobierno no tiene dólares y entonces ahí sí viene el problema del corralito. Aunque contablemente los computo como reservas, en realidad no son míos. Claro, no son. Y esa es la gran diferencia entre reservas brutas y netas. Exactamente. Bueno, justamente ese tema es lo que vamos a tocar, de reservas. Y las reservas no solo del Banco Central, la reserva que tiene del Tesoro, y si todo fuga, ¿no es cierto?, de divisas, llamémoslo en metálico, ¿no? Que aunque es muy poquito o no es importante por el número y por el concepto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con el licenciado doctor Juliano y el doctor Luis Alberto Rey, siguiendo en esta temática. Ya volvemos. TV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA,
Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, gracias por seguirnos. Estamos en el segundo bloque con el doctor Luis Alberto Rey y el licenciado Héctor Juliano, analizando un poquito este tema. Habíamos hablado de las reservas, pero evidentemente para concluir un poquito el tema, porque esto va a afectar las reservas sin duda, son los planes de vencimiento, ¿no? Y acá el doctor creo que tenía un buen plan explicando, ¿no es cierto?, la situación real que estamos enfrentando. Si el señor director proyecta el cuadro, que no me pertenece, sino que es de la consultora 1816, esta consultora lo que hizo fue agrupar por mes los distintos vencimientos que hay en materia de bonos globales, los bonares, provinciales, BOPREAL y FMI, de acuerdo a los colores que están ahí fijados en la pantalla. Y lo que podemos observar es que van a haber vencimientos entre agosto y diciembre de este año, sumados todos, por 3.764 millones de dólares. Los vencimientos que van a operar entre enero y diciembre de 2025 suman un total de 16.615 millones de dólares. Y si ustedes ven las dos grandes columnas, en azul y en rojo, estamos hablando de globales y BOPREARES, los principales vencimientos de enero del 25 van a ser de 4.387 millones de dólares y en julio del 25 por 4.215 millones de dólares. Después tenemos una serie de vencimientos intermedios que se acercan, por ejemplo, 1.191 millones de dólares en febrero del 25, en mayo del 25, 1.011 millones de dólares, 1.021 millones de dólares en agosto del 25 y 1.954 millones de dólares en noviembre del 25. Pero fíjense que vamos a tener un verano bastante tórrido porque en enero del 25 y en febrero del 25 tenemos casi 4.500 millones de dólares de vencimiento, ¿verdad? A lo cual ahora se agrega todo este reperfilamiento de deuda y el traspaso de deuda que hablábamos en el bloque anterior, de que ahora aparecen las leyes, 20 billones de pesos a soportar con vencimiento a un año. Así que un dato que yo tomo muy en cuenta es esto, creo que lo hemos hablado con vos también. ¿Hay algo que ha pasado desapercibido o que le han puesto sordina? El gobierno está manejándose sin presupuesto, lo cual para mí es una irregularidad mayúscula. El presupuesto, bueno o malo, se cumpla o no se cumpla, es la cuantificación del plan económico del gobierno. Es sintomático que este gobierno no tiene presupuesto, porque prorrogó el del 23, que restaba una inflación del 271%, ¿no? Con lo cual desfiguró todo. Después lo empanchó con un decreto, el decreto 280, pero por partida, pero no dio los números globales. Así que estamos a ciegas. No sabemos, el gobierno decide discrecionalmente. Este gobierno ha asumido una actitud dictatorial en materia de finanzas públicas, porque el Congreso estuvo funcionando todo el tiempo, en forma ordinaria en diciembre y después de marzo hasta ahora. Y durante las vacaciones se perdió bastante tiempo con la ley de bases y la de la paquete fiscal, que estrictamente hablando no son inmediatos, y en cambio se soslayó el presupuesto, donde ahí sí está jugado, y mientras tanto el gobierno sigue decidiendo por su cuenta. Sin irme muy lejos, el presupuesto que mandó Massa al Congreso preveía, dato oficial, lo tengo acá, lo he citado más de una vez,
preveía que los vencimientos para amortizar este año sumaban 101 mil millones de dólares. Sí, presupuesto del año en curso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Todo ese material iba a ser refinanciado. Es esta cifra que está acá. 101 mil millones de dólares eran los vencimientos, palabra oficial del presupuesto. Y se preveía que la deuda iba a aumentar otros 32 mil millones, con lo cual el total de lo que había que pedir de endeudamiento subía a 133 mil millones de dólares. Esto es lo que está en curso, porque estos son vencimientos reales. Cuando uno mira el cuadro de perfil de vencimiento de la deuda trimestral, los corrobora, porque además esos cuadros son una ficción, porque toman los vencimientos como si se pagara el vencimiento anterior, y ningún vencimiento se paga, se refinancia. Así que los 101.000 que no se pagaron este año van a aparecer prorrateados en el futuro. Esto genera un estrangulamiento de vencimientos que yo creo que es la verdadera clave de la angustia del gobierno, que no sé por qué razón el gobierno no puede desatrancar este problema. Es decir, el gobierno está al borde del default, está en un verdadero default técnico. Lo que pasa es que se salva, como todos los gobiernos, pateando para adelante compromisos. Y en un año electoral, 2025. Y con el año electoral encima, por eso quieren suprimir la PASO y quieren suprimir las intermedias, sí, porque esto da lugar a un manejo dictatorial. ¿Cómo se contrapone con la planilla que nos mostraste de vencimiento de este año hasta 2025? En un problema muy grave para refinanciar. Es decir, el gobierno se encuentra ante una pared que se le viene y está con una especie de movimiento ineluctable al choque. Es decir, por eso veníamos diciendo, anticipando en el panorama económico, que es muy probable que el año que viene tengamos un default soberano, o eufemísticamente lo llamarán reperfilamiento, canje voluntario de bonos, pero en definitiva no deja de ser otra que el incumplimiento del prospecto que generó la emisión de bonos. Cuando yo incumplo el prospecto de la emisión de un bono, eso es default técnico, más allá de que sea un canje voluntario, involuntario, forzado, etcétera, ¿no? Y con relación a las reservas, porque obviamente esto tiene que tener reservas como para decir vamos a poder, ¿no?, apelar, ¿no es cierto?, a algo, o cómo incrementamos las reservas, porque aparte tienen la vista hasta la dolarización del sistema. Entonces, el eufemismo, ¿cuál es este juego que se está haciendo que en realidad es como una zanahoria? El eufemismo de acumular reservas que se estaría cumpliendo según los lineamientos del Fondo Monetario, primero está desautorizado por el propio fondo, que ya se lo está observando, pero después, por la pérdida brutal de reservas que se ha producido, mes de julio, solamente en el mes de julio, las reservas pasaron de 3.000, las reservas disponibles netas, de 3.000 millones negativos a más de 5.000. En este mes de julio se pagaron más de 3.000 millones de dólares de intereses. Y como en el cuadro que mostraba Luis Alberto, en el segundo semestre nos espera un chubasco peor, con un problema, que el segundo semestre las liquidaciones de las cosechas son menores que en el primero. Sí. Con lo cual el gobierno va a tener menos ingresos. Y digo, ¿cómo se tiene que aguantar? Con más deuda, que es lo que comentábamos al principio. Se está pidiendo un desembolso anticipado bajo cualquier forma con el Fondo Monetario. Se está hablando todos los días, incluso por comunicados oficiales, en negociaciones con el fondo para que le adelante tramos de crédito. En realidad lo que se llegó a sugerir es esto, parece una burla. Macri pidió 57.000 millones de dólares para su salvataje. Primero pidió 50 y después lo llevó a 57. El fondo le desembolsó 45.000 millones de dólares, que el señor Caputo, que entonces estaba al frente del Banco Central, dilapidó en gran medida vendiéndolo al mercado cuando había un dólar atrasado. También lo está haciendo ahora. Ahora. Y que el actual presidente Milei en su momento, en unas declaraciones que se repiten, ¿no?, se han viralizado,
lo llamaba a Caputo despilfarrador. Dice, Caputo despilfarró 15.000 millones de dólares. Del primer desembolso, que fueron 18.000 millones, yo computaba 17.000 que entraron por una ventanilla del Banco Central por préstamo del fondo y se malvendieron al mercado. Es como si vos en este momento salís a vender $1 atrasado al mercado, te lo sacan de la mano. Y eso fue producto de una corrupción donde salió una lista de 850 compradores beneficiados donde estaban funcionarios. Ahora se está generando una intervención en el mercado cambiario, llevando una sobrevaluación cambiaria que en definitiva se traduce, por un lado, en un abaratamiento para los que quieran fugar, una caída de reservas, una caída de los activos argentinos en el exterior, acciones bonos, el incremento del riesgo país y una deuda que voy a tener que refinanciarla sin reservas y con altas tasas de prima de riesgo producto del incremento del riesgo país. O sea, el mismo gobierno se está autoinfligiendo un daño enorme de cara a los próximos meses. Es que la política descansa en un esquema, esta inflación. Inflación con recesión económica. Yo me acuerdo, porque tuve oportunidad de tratarlo, que Rogelio Frigerio, el abuelo del actual, ¿no? El tapir. En sumo, ¿cómo? El tapir, le decía. Yo tuve oportunidad de tratarlo, también el doctor Juan dice, pero eso es anecdótico. Pero más allá de eso, le censuraba a Martínez de Oz que su política antiinflacionaria, en definitiva, consistía en estrangular el consumo bajando los salarios reales y la capacidad adquisitiva de la gente. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? En este momento se está practicando lo mismo, se está estrangulando el consumo. ¿Cómo estrangulando el consumo? Haciendo caer los salarios reales, las jubilaciones, para los espectadores. Los ingresos reales son los nominales menos la inflación. O sea, yo cobro sueldo 100, pero la inflación me come de eso 50, entonces mi salario real es este. Entonces se está dando el problema de que al producirse esta inflación, que es un fenómeno anómalo, porque generalmente la inflación tiene un efecto acelerador del consumo, aunque malsano, pero acelerador, se está produciendo el inverso. ¿Y qué ocurre? Los compromisos de pago del gobierno son mayores. Entonces el gobierno está fabricando recesión. ¿Por qué? Porque el paro de obras públicas, se lo han dicho directamente, yo creo que de la Cámara Argentina de la Construcción, de la UIA, se lo han dicho. 100.000 puestos. No solamente el efecto que está teniendo, sino que las obras públicas que deja de hacer el gobierno no son sustituidas, como dijo el presidente, por la actividad privada. No se hace o nada. sea, primero suspendieron las obras públicas, no, porque eso lo tiene que hacer el privado. Pero hasta ahora no apareció ningún capital privado que continuara las obras públicas. La sugerencia elemental es decir, pero entonces esperen, vayan haciendo un traspaso gradual. Lo que pasa es que, Héctor, ahí el gobierno choca con un problema teórico, que es la negación de la existencia de los bienes públicos. Y los bienes públicos existen. Claro. En los bienes públicos, el mercado no cierra rentablemente la construcción de una calle que está en un barrio perdido en una porque provincia. no es rentable. No es rentable. Claro, no esos es son bienes públicos, lo tiene que hacer el Estado y financiarlo con impuestos. Sí. Decime una cosa, obviamente estamos hablando de la reserva, ¿no? La reserva se supone que es el colateral que tiene el país para mantener su moneda, para mantener la economía ¿no? en dinamismo. Para aguantar los pagos externos. Y para aguantar en los moneda pagos. extranjera. Sí. Exacto. Ahora, ¿esas reservas están contempladas en qué? ¿En moneda extranjera? ¿En dólares? Derechos especiales de giro, divisas. Sí. Y oro, ¿verdad? Oro. Sí. Ahora, señor director, si podemos poner este tema que salió en pantalla en el diario de hoy, ¿no es cierto? Dice Argentina, el gobierno sigue enviando oro del Banco Central a Londres. Es decir, ya vimos que hace un par de semanas, o semana y media, 2 semanas, envió una remesa de 4.600 millones de dólares de oro a Londres. Se supone, según hasta ahora
el gobierno no ha dado información. No dio O sea, cifras, el pedido pero de informes del diputado Palazzo, que es de la Asociación Bancaria, que es el que levantó la perdiz. es el que Si no, dice nadie más se o menos, enteraba. claro. Sí. Dicen que Dice- lo van a ampliar el informe. Exacto. Dice que más o menos era ese. Hubo 2 envíos, 7 de junio y 28 de junio. Exacto. Y ahora se agrega este nuevo, ¿no? Mira, Ahora, si me permitís. según el ministro Caputo, según sí. el ministro Caputo dice que bueno, que esa remesa entre tenerla en el Banco Central, tener el oro quieto en el Banco Central, obviamente el Banco Central no da ningún interés, llamémoslo, como para poder darle valor. Entonces se pone en un banco extranjero, se cede al Banco de Inglaterra, y el Banco de Inglaterra se supone que da un interés X, ¿no es cierto?, por ese oro que llegó allá. Nosotros sabemos que el interés que trae es papel pintado, Sí, el oro digo, es oro constante. implica altos costos de logística, transporte, Creo- seguros. Creo ¿Y todo que- eso en qué implica que la Argentina pierda eso? Es decir, ¿en qué se podría haber utilizado ese oro en vez de mandarlo a Inglaterra como qué? Como ya lo hicieron Yo también creo con que- Macri, que lo mandó al Banco de Basilea. Yo creo que el objetivo es tomar un préstamo, poniendo como garantía el oro, o sea, un repro. Lo mismo que Este, hicieron con Basilea. Sí, Con garantía. yo creo que apunta a eso. Lo cual tiene un riesgo. Si es entre bancos centrales, no hay ningún problema, pero en el momento que el oro pueda llegar a caer en un banco privado, el banco, como tiene juicios en el exterior, pueden ser objeto de embargos. O sea, hay un riesgo también. Y de bloqueo. Por ejemplo, podemos citar, Gran Bretaña ya tiene antecedentes de bloqueo o conflictos diplomáticos con países por el tema del oro. Le bloqueó las divisas a Venezuela porque no legitimó en su momento un triunfo del el presidente Guaidó. La Unión Europea bloqueó 300.000 millones de dólares a Rusia, producto de la guerra Rusia-Ucrania. Y también tenemos un conflicto en el año 2017 muy poco difundido entre Reino Unido e Islandia, producto del hundimiento de un barco alemán en época de la Segunda Guerra Mundial, el SS Minden, con 4 toneladas de oro en costa de Islandia, y Gran Bretaña pretende recuperar ese oro que hundieron sus barcos, ¿no es cierto? En definitiva, lo que indica es que Gran Bretaña o los países europeos tienden a tomar el oro de una manera muy voluntaria, pero después es muy difícil recuperarlo o que lo devuelvan, ¿verdad? Claro, nunca, realmente. Hay una regla histórica. De lo último que se desprende un país es del oro, Exacto. porque es el valor más seguro. Cuando un país se desprende del oro hay un problema, es prenda, se da como prenda. Efectivamente, como decía Luis Alberto, se especula con 3 posibles destinos que lo está sugiriendo el gobierno. El primero es el supuesto beneficio por rentabilidad del oro. Históricamente la rentabilidad del oro en las colocaciones prudentes que tiene que hacer un Estado no son relevantes. El otro es el que sirva como garantía de préstamo, que puede venir de un préstamo del BIS de Basilea, del Banco de Pagos Internacional de Basilea, que es una especie de banco central de los bancos centrales, que se ha mencionado, o también de fondos de inversión que sean respaldados por oro, como se habló del Fondo de Inversión Institucional de Qatar, del jeque Al Thani, que es uno de los principales inversores del mundo. Pero hay otro destino del oro también, que el oro haya sido enviado al exterior para venderse y transformarse en dólares. ¿Por qué? Porque los intereses se tienen que pagar en dólares, no en oro. Y quienes prestan o quienes facilitan esos dólares quieren quedarse con un valor más estable que el dólar. Aparte que hay una tendencia internacional de que los países están aumentando sus tendencias en oro. Claro, porque hay una está. probabilidad de pasar al patrón oro, ¿verdad? O un colapso o un cambio de colapso, paradigma en claro. el sistema de pagos internacionales, ¿no? Claro, Eso no se puede. el oro siempre va a ser lo más seguro. Mira, la estructura de nuestras reservas hoy, el 30 de junio, en total daban 29.000 millones. Hoy están en menos de 27, ¿no? Producto de estos pagos de Así intereses. De los cuales en oro están por el equivalente 4.600 millones de dólares. Sí. Hay que acordarse que Macri, con Sturzenegger al frente del Banco Central, en septiembre del 2017 transfirió 11 toneladas de oro, 11.000 kilos de oro, que por un valor de 450 millones de dólares, que es una cifra equivalente a la que se está hablando ahora. A los envíos de
del 7 de junio y 28 de junio, más o menos es el monto que se estaba diciendo. Se dice, por eso se está esperando Sí. la cifra, porque sería una suma equivalente a la que giró Macri en su Así momento y de la cual nada más se supo, ¿no? Y yo siempre lo señalo, sí, no se supo más bajo Macri, pero tampoco se supo bajo los 4 años del gobierno Fernández, que nadie levantó la perdiz acerca de dónde estaba el oro, qué había pasado con ese oro, no sabemos dónde está, etcétera. Pero esta denuncia yo la interpreto como, en primer lugar, prenda, garantía, caución. Es decir, el oro es lo más seguro, entonces el acreedor que va a facilitar plata por lo cual implicaría que el gobierno está por cerrar algún acuerdo, si no, no transferiría ese oro, ¿no? Como deducción lógica. Pero el tema es que el gobierno se va a tener que salvar con un préstamo de emergencia, como le pasó a Macri, para aguantar primero los vencimientos hasta todo el año 2025. Ya hay especulaciones periodísticas distintas que uno ha leído con respecto a que el 2025 viene pesado, porque los vencimientos, lógico, lo que hablábamos, los vencimientos que caen en el año que viene, más lo que se está reperfilando ahora. El gobierno hace 2 licitaciones mensuales de deuda, que son todas para renovación de títulos. Todas, hasta el último centavo se refinancia. Yo levanto toda la semana por medio, levanto esas licitaciones. Los plazos van desde 15 días, letras del Tesoro 15, 30 días, hasta 1 año. Excepcionalmente suben a 2 y 3 años, porque la política del gobierno es no tomar deuda que excede el periodo de mandato del actual gobierno. Lo cual conceptualmente no está mal, ¿no? Es decir, que el gobierno no le transmita deuda al siguiente, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, ¿quién y cómo va a levantar esa deuda? ¿Quién y cómo lo levanta? Es decir, es esto que hablábamos en el otro bloque. Sí, perfecto, la deuda que estaba en poder del Banco Central la transfirieron al Tesoro. Está bien, no lo debo por esta ventanilla, lo debo por otro, pero el problema es ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces, ahí rige lo que yo llamo la trampa de endeudamiento perpetuo. La regla, que por otra parte tiene formulación académica, de que las deudas públicas no se pagan, sino que se refinancian. Entonces, todo el arte es el rollover, es la renovación, con el supuesto idílico de que se consigan mejores condiciones en tasas de interés y en plazos más largos. Con ese sistema hace 50 años que vivimos, desde Martínez Dion, 1976 hasta la fecha. Bueno, si vivimos en 50 años seguramente creen todos que esto puede durar 50 años más, aunque se multiplique por... Sí, además tenemos un ministro que emitió un bono a 100 años. Decime, claro, él espera seguir en el gobierno en esa época. Ahora, si el oro fue, y es una garantía, cada vez que nosotros estamos en renegociación, que puede dilatarse, que pueda demorarse, ese oro ya automáticamente debe de haber dejado de existir, ya automáticamente debe haber cubierto, ¿no es cierto?, hasta tanto el gobierno pague. No necesariamente. Supuestamente, ojo, el área de administración de reserva del Banco Central es un área secreta. Nadie sabe en quiénes está colocado. La deuda del Banco Central, como la deuda pública, es secreta. No sabemos quiénes son los titulares de la deuda, ¿no? Se sabe a grandes rubros, sí, que la mayoría son colocaciones en dólares o en títulos moneda extranjera. Que una parte del oro está. Después, en el balance es posible saber la rentabilidad, pero la rentabilidad es mínima, es 20 veces menor que los intereses que se pagan, así que prácticamente no compensa nada. Ahora, ese oro se supone que devenga alguna utilidad. La utilidad del oro es baja, pero es la más segura. Así que supuestamente, mientras el oro está retenido, devenga alguna utilidad. Se supone. Bueno, se supone. Dios Por eso el pasamos, gobierno debiera informar. Sin duda, bueno, es lo que no hacen. Igual, ¿quién les pregunta? De todos modos, creo
que aún cuando el gobierno haga el repro o venda el tramo de oro, no le alcanza, de acuerdo a lo que venimos viendo, para dar vuelta a la situación de rojo que está teniendo. Seguro. Yo creo que, Sí. vuelvo a insistir, es mitad más intuitivo que real, pero creo que el gobierno va a hacer la clásica. Va a llegar a un nuevo megacanje, que va a ser formulado como todos los megacanjes anteriores, como un gran éxito de negociación, donde hemos logrado refinanciar nuestras deudas, patearlas para adelante 5 años, 10 años, una cosa así, y que es la constante de todos los planes, y todos los planes de canje y megacanje que se hicieron, todos fracasaron. Desde los de Alfonsín en el 85-87, el plan Brady, el megacanje Cavallo de la Rúa, y también el megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Porque todo este chiste de los cupones PBI y de la indexación del PBI que se hizo fraguada en el INDEC, provienen de ahí, de que no se pudo pagar los compromisos del 2005. Seguramente se lo va a revender como un reperfilamiento amistoso y voluntario. Sí, como un como éxito dice de esto, como un negociación. Con éxito, éxito. porque se alargaron los vencimientos, eventualmente se habrá habido un recorte de tasa. Seguramente se lo venderá así. Hay para ir concluyendo, porque ya se nos fue el tiempo, pero bueno, ir muy rápido, ¿no? El presidente ha hecho 12 viajes al extranjero, ¿no es cierto? Todavía no se ha sellado nada, siempre sacándose fotos con grandes empresarios, en Silicon Valley y otros lados, pero bueno, la realidad es que no, todavía se ve el pescado sin vender, como dicen, ¿no? ¿Qué evaluación te hace decir un presidente que hace 12 viajes, parecen más viajes privados, personales, que en realidad en beneficio de la Argentina, en un país que dice que no hay plata? Parecen más señalados a satisfacer un ego personal, porque generalmente cuando uno ve que el presidente viaja, el presidente tiene poder plenipotenciario, o sea, firma y obliga al país. Entonces generalmente lo que hace es una especie de roadshow como para presentar a Argentina, al país, las oportunidades, negocios que se pueden hacer en el país. Es cierto, existen determinadas fotografías con grandes empresarios, asistencias a grandes congresos, pero siempre termina en una firma, o por lo menos inicialar un acuerdo que se lo muestra, después el Congreso lo tratará. A veces hay un adelanto de técnicos que preparan los acuerdos, y finalmente el empresariado anuncia por los diarios el incremento de sus inversiones en el país, inversiones directas o eventualmente la ampliación de plantas. Se anuncia. No tenemos nada de eso. Tenemos los viajes, que uno los puede consultar en la página de Casa Rosada, fotografías, autógrafos, y nada más. No hay firma de acuerdos, no hay preacuerdos, no hay anuncio de inversiones. Aparentemente son viajes de placer que no están redundando en beneficios para el país. Son efectivamente, como dice Luis Alberto, son primero y principal viajes privados, con una corruptela que utiliza medios públicos, incluso el avión presidencial, para ir a recibir un premio personal o porque él viaja a un determinado país. O peor, viaja con un carácter privado para interferir en los asuntos internos de otro país, ¿no? Como pasó en Brasil y todo. O sea, está utilizando recursos públicos, ¿no? Ahora que al ministro Sturzenegger, en plena racionalización del Estado, se crea un ministerio para darle cabida al señor Sturzenegger. La reforma del Estado puede hacerlo una comisión transitoria. No hay que crear un ministerio para hacer reforma del Estado. O los ¿no? 100 millones de dólares que destinó a la creación de la nueva CIDE. Y de la nueva CIDE. Sí, para el otro no hay plata. Por ¿no? un lado se me vencen los alimentos, no doy alimentos a pesar de la demanda judicial, y por otro lado creo una nueva CIDE. Sí. Y le destino 100 millones de dólares. Es más o menos. importante monitorear qué es lo que opina la gente, qué hace la gente, qué dice la gente, a dónde va la gente, en realidad si está alimentándose o no, o si vive o no vive, ¿no? En realidad. Estos viajes para mí tienen un sesgo bastante peligroso. Las reuniones son secretas, ¿no? Y el gobierno está haciendo viajes muy comprometedores en lo político, ¿verdad?
El gobierno a nivel de política internacional está definiendo una alianza de subordinación incondicional a la política de los Estados Unidos y de Israel, por ejemplo. Y va y participa en un acto por él, por su convicción personal, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero como no presidente, claro, si va a una reunión de Jabab Lubavitch en Nueva York y entra en toda una componente, eso excede el tema. Además, se desestima lo que en política internacional es el Stoppel, o lo que sería la doctrina de los actos propios. Por regla histórica, y eso nos ha costado dolores de cabeza en los conflictos con Chile y otros países, un funcionario compromete al Estado, punto. Tiene poderes plenipotenciarios. Es claro, acá ahora se quiere disociar eso, ¿no? Después va la canciller Mondino a que decir, también tiene poderes plenipotenciarios. Y se largan a opinar con total liviandad de temas que comprometen la política exterior del país. Trató a los Kelper de inquilinos. Sí. Inquilinos que no pagan el alquiler y que no están robando la riqueza, pero son inquilinos para ella. Eso es un poco el tema de y un detalle más agregaría, no sabemos todavía si esos viajes tienen autorización del Congreso. Tampoco es claro, porque formalmente tienen que tenerlo. Tienen que pedirlo, claro. ¿Y eso cómo se detecta si eso ha ocurrido o no ha ocurrido? Y por ejemplo, habría que no solicitarlo diputado, vía la Ley de Información Pública. Podría darse que en lo formal eso se curse, no sé. Calculo yo que en el futuro por ahí el Congreso sane esta situación, dándole una... calculo, ¿no? Como formalidad sí, pero a lo que me refiero es que, yendo a tu pregunta, la mayoría de los viajes presidenciales no han sido estrictamente hablando viajes oficiales. Y que, como señalaba también Luis Alberto, cuando un presidente viaja, bueno, se firma un convenio marco, un acuerdo, se resuelve algo. Cambio de películas, coproducciones cinematográficas, algo se firma. No, es viaja él, la hermana y un séquito, que bueno, le estamos pagando el viaje, especialmente cuando está pidiendo un sacrificio a toda la población, ¿no es cierto? De que no hay plata. Lo irritante es eso, es decir, la soberbia de que se diga aumento para el jubilado, no hay plata. Aumento para el jefe, no hay plata. Obras públicas, no hay plata. Intereses, sí señores, nosotros respetamos, nosotros vamos a honrar los compromisos internacionales, eso sí señores. O plantear en la justicia que el reparto de alimentos es una política, una cuestión política no justiciable y que es un poder discrecional del gobierno. Alimentos que en definitiva terminan venciéndose en los depósitos. ¿No? Mira, me hiciste acordar. Una frase tan irritante como desafiante, cuando Milei dice, y después lo repitió, la justicia social es un robo. Punto. Después de oír eso, primero, un presidente que es un ignorante en materia de doctrina social católica, porque el concepto de justicia social que tomó el peronismo proviene de la doctrina social de la Iglesia. Pero que un tipo razone pensando que la justicia social y entonces la justicia distributiva es un robo, ya hay que atajarse, porque hay que ver cómo razona esta persona para razonar así. Entonces, y lo ha dicho. O las recientes declaraciones del diputado Esper hablando del control de la natalidad de la gente pobre. Que hay que dejar de darle de comer a la gente pobre. O Kravitz, bueno, está en la ciudad, ¿no es cierto? Estamos hablando de, extraoficialmente se dice que hay un poquito más de 4.000 personas en la ciudad en situación de calle. Se habla ya de muertes de hipotermia, yo no tengo los datos, no los puedo decir, pero se habla. Y un señor como Kravitz hablando de que no hay que darle asistencia alimentaria a los pobres que están en situación de calle. O Esper hablando de, o sugiriendo un control de la natalidad sobre la gente pobre. Bueno, es algo ya realmente monstruoso. Esto es terrorismo de Estado. Esto sí que es terrorismo. Sí. Queridos amigos, teníamos muchos temas más, pero lo vamos a dejar para otro nuevo encuentro. Te agradezco mucho, Héctor. Gracias por haber venido a haber clarificado tantos puntos.
No, al contrario, un gusto haber compartido el panel. Para mí ha sido un honor ser compartir con con Manuel, Luis. acá con Héctor, muchas gracias. Luis Alberto Rey, muchísimas gracias, gracias, de verdad, gracias Héctor, Juliano también, y a todos ustedes que les agradezco por habernos acompañado, por supuesto ahí. Ahora el 12 de agosto justamente se cumple otro aniversario de la reconquista de Buenos Aires, ¿no? Que hemos repelido a las tropas inglesas, ¿no? Que han venido a apoderarse de, en ese entonces, el virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál fue el mérito que tuvo Belfort, el primer invasor, en 1806? Es tomar 4 toneladas de metálico, oro que tenía el poder español en el virreinato del Río de la Plata, y girarlos a Londres, que a pesar de haber perdido el combate y haber sido expulsados, paseó por las principales calles de Londres con justamente ese dinero que había logrado saquear, ¿no?, al Imperio Español en el Río de la Plata. Estas cuestiones las hacían a través de un combate. Eso llevó a la segunda invasión inglesa, que con el almirante Wylock, que no logra ningún objetivo y que, bueno, es denostado de nada porque no logró cautivar dinero ni llevar ningún premio a Londres. O sea, el premio, no importa que pierda, siempre y cuando el premio de haber saqueado un territorio era beneficioso para Inglaterra, y obviamente era un mérito. Llevadas 8 carrozas de oro desfilaron por Londres. Sí, Eso se hablaba de el doctor 4 Julio toneladas. González lo explica. Justamente. 4 toneladas, por lo menos decían los libros de historia, seguramente será más. De todas maneras, a lo que voy es que requería una guerra. Hoy en día vemos que nuestros funcionarios no necesitan pasar por una guerra simplemente para no entregar el oro, sino lo entregan directamente con una frialdad y con una devoción y con una sumisión al poder internacional del dinero. No cabe la menor duda. Acá lo que se habló justamente es un gobierno que está actuando en forma cipaya frente a las necesidades de los argentinos. Uno, no tiene un presupuesto, que sería lo lógico entender cómo planea durante el periodo de año administrar los bienes públicos o administrar el Estado. Como es un topo que está dentro del Estado, obviamente ese topo no necesita tener una hoja de ruta ni un esquema en el cual lo compromete. Por eso no se firmó ningún acuerdo de apruebo presupuestario, y por eso estamos sin presupuesto, y el gobierno hace y deshace de la manera que se le dé la gana, aún, como dice, poniendo en riesgo el futuro del país, poniendo en riesgo el país ante potencias extranjeras, poniendo en riesgo el país frente a nuestra deuda externa, porque no hay nada que lo avale. Y por supuesto un poder legislativo que está ausente en esto, que no cuestiona, tampoco un poder judicial que accione. Así que como ciudadanos nosotros estamos como parias, de alguna manera, viviendo que las cosas se van dando con la esperanza, muchos, de que esto algún día tenga un final feliz, cosa que lo ponemos en duda, por lo menos todos los de esta mesa, hasta que no haya algo serio. Espero que esto se resuelva algún día. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.